Vamos con todo. Al ser la última presentación de hoy día, dije, bueno, ¿cómo podemos amarrar todas las cosas que han hablado hoy día? Las criptomonedas, las acciones, las materias primas. ¿Qué podemos hacer nosotros como inversionistas? Entonces se me ocurrió partir con esta presentación que va a hablar, bueno, entonces, ¿hacemos trading en el corto plazo o invertimos a largo plazo? Un poco el mensaje antes para que no me demanden ni nada. Este reporte tiene fines educativos, son referencias, en ningún caso son recomendaciones de inversión. Y un poco antes de partir, presentarme, mi nombre es Carlos Escándar, soy ingeniero civil industrial, también tengo una maestría en finanzas. Las finanzas son lo que a mí me apasiona, las inversiones también, y a partir de eso he cofundado dos proyectos. El primero que se llama Inversapiens, donde ayudamos a las personas a que tengan una relación más sana con el dinero. Generalmente está enfocado en inversiones de largo plazo y hace un año, un poquito más, creamos el club de trading que tiene otro foco, está enfocado en otro perfil de inversionistas más a corto plazo y que busca ayudarte a investigar los mercados y que puedas ver lo que nosotros estamos mirando y también formarte como trader para que puedas gestionar el riesgo, evitar errores fatales, que es lo que le pasa a la mayoría de los novatos, y con harto trabajo, harta disciplina y consistencia, eh, lograr, valga la redundancia, ser consistente con un sistema de trading que se ajuste a ti y a tu estilo de vida. ¿Por qué es importante y por qué lo enfoqué en los dos proyectos de los que participo? Porque a medida que ha pasado el tiempo y con Inversapien ya lleva 5 años, yo llevo invirtiendo 7 años desde que salí de la universidad, he podido ayudar a muchos alumnos a poder desarrollar este rol de inversionista y me he dado cuenta que hay diferentes perfiles. Por eso decidimos crear dos proyectos, uno más enfocado en el largo plazo y otro más en el trading. Un ejemplo para que se hagan una idea, porque esto es muy importante. Nosotros teníamos un alumno médico, Iván, que hoy día es amigo mío. Iván juraba de guata que él era inversor de largo plazo, pero todos los días me hablaba diciéndome, ¿estáis viendo cómo va el oro? ¿Viste China? ¿Viste los bonos? ¿Estáis viendo la bolsa? Subieron un 3%. ¿Viste el Bitcoin? Entonces yo le decía, compadre, tú no eres inversor de largo plazo. Hazle caso a tu cuerpo, a tus emociones, a tu perfil. Tú eres trader. Y mientras antes aceptes lo que eres, mejor va a ser para tus inversiones. Entonces, ¿cuál es la pregunta que quiero responder o que quiero que logremos responder hoy día? ¿Invertimos a largo plazo o a corto plazo? La verdad es que con la experiencia que he tenido ayudando a las personas, yo creo que no es una u otra. Puede ser una combinación. Va a depender mucho de tu personalidad, va a depender mucho de tu estilo de vida y tus pasiones, ¿ya? Acá en el seminario de XTB la mayoría debe estar porque son traders o porque quieren partir en el mundo del trading. Y bueno, en general los traders tienen esta personalidad y me incluyo que es un poco más ansiosa, un poco más extrovertida, un poco más ludópata. Nos gustan las apuestas deportivas, las casas de apuestas, nos gusta ir al casino. Muchas veces por eso llegamos al trading, ¿ya? Yo me incluyo en ese grupo de personas. Entonces, dependiendo de tu personalidad, hay que ver si te conviene el invertir a corto plazo o a largo plazo. También depende de tu estilo de vida, porque ¿qué pasa si tenías un trabajo que son 12 horas al día y en la mañana no podís sentarte porque tenés reuniones con tu jefe o con tu equipo? Es muy probable que sea muy difícil para ti ser trader intradía con esas cosas. Entonces, combinando esto de qué es lo que queremos, cuáles son nuestras pasiones, cuál es nuestra personalidad y cuál es nuestro estilo de vida, nosotros deberíamos combinar las inversiones de largo plazo y corto plazo. La recomendación, esto lo he visto después de harto tiempo y conocer hartas personas, es que sin importar, obviamente hay excepciones, pero sin importar la personalidad, tú deberías tener entre un 70 y un 90% de tu patrimonio en inversiones de largo plazo. Vamos a conversar qué son inversiones de largo plazo. Y entre un 30 y un 10% de tu patrimonio en inversiones de corto plazo o trading, ¿ya? En esas inversiones de corto plazo trading, ¿por qué es menor el porcentaje? Bueno, porque principalmente es mucho más arriesgado.
Y en general, lo que pasa es que a veces partimos en el trading, tenemos un poquito de suerte, nos doblamos en el dinero invertido, nos triplicamos, pero la verdad es que nunca gestionamos el riesgo y terminamos en unas semanas o en un poco tiempo más, perdiendo todo el dinero, se los digo por experiencia propia, es parte también de. Por eso es súper importante formarse. Y nuevamente, la recomendación es entre el 70 y el 90% de tu patrimonio en inversiones de largo plazo y entre el 30 y el 10% de tu patrimonio en inversiones de corto plazo. Ahora bien, hay excepciones. Uno de mis socios en el club de trading tiene todo en trading. La verdad es que él se dedica a eso, vive de eso y le va muy bien. Y bueno, siempre hay excepciones. Pero la mayoría de nosotros, que quizás llevamos un tiempo, quizás hay algunos más novatos, yo les recomiendo la combinación. A pesar de que ustedes estén hoy día en el trading, estén muy motivados, siempre es bueno tener un portafolio de largo plazo que les va a dar seguridad, satisfacción, bienestar. Y bueno, ese es un poco el mensaje de esta diapositiva. Entonces, el objetivo de hoy, dado todas las charlas que hemos visto, donde hablamos de criptomonedas, de materias primas, de acciones, el objetivo de esta charla es que podamos armar un ejemplo de un portafolio que tenga todo considerado. ¿A qué me refiero con todo considerado? Que tenga una proporción importante para inversiones de largo plazo con ejemplos de activos de largo plazo, que tenga una proporción en el corto plazo haciendo trading, que tenga buena diversificación usando ETFs y que también tenga buena diversificación combinando los diferentes activos que existen. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un portafolio sólido que crezca en el largo plazo, que nos genere tranquilidad, seguridad y satisfacción. Y bueno, si yo soy un poco más ansioso y me gustan mucho los mercados, como a mí, ¿ya? Y me gusta el trading, puedo destinar una parte no tan grande de mi portafolio a hacer trading, a estar analizando los mercados y quizás ahí a generar una rentabilidad un poco mayor, pero con más riesgo. Pero siempre es importante tener este portafolio de largo plazo porque al final lo que buscamos es lo que buscamos todos, a pesar de que el dinero es lo que nos mueve a hacer trading, lo que finalmente buscamos, si es que hacemos la quinta derivada y vamos bien adentro de nosotros, lo que buscamos es seguridad, satisfacción, tranquilidad y tiempo para estar con las personas que queremos y hacer lo que nos gusta. Algo que no dije y que es muy importante es que, ¿por qué también les digo todo esto? Porque muchas veces las personas que parten en el trading cometen el gran error de comenzar en el trading sin inversiones de largo plazo, sin saber mucho, pensando que es fácil y que se van a hacer millonarios en un par de trades, meten todos los ahorros y pierden mucho o todo el dinero. Eso lo he visto muchas veces y en general les pasa a los más novatos, a los que tienen menos formación y a los que, bueno, nuevamente buscan hacerse millonarios. Muy fácil, ¿ya? Entonces, listo, desde ahora partimos con buscar este portafolio que tenga todas estas variables, diferentes activos, diferentes ponderaciones, una parte para el largo plazo y otra parte para el corto plazo. Y ahora entramos con los ETFs, porque para poder tener un portafolio de largo plazo, la verdad es que es súper importante usar los ETFs. Van a ser una parte importante de este portafolio de largo plazo. Pueden representar entre un 30 y un 40% del portafolio total. Así que vamos a empezar a entender qué son los ETF. Y los ETF son fondos de inversión que se transan en bolsa como una acción, ¿ya? Así como se transa Apple o Tesla. Nosotros podemos comprar diferentes ETF, comprarlos y venderlos por una corredora de bolsa. ¿Cuál es la otra cualidad? Que a diferencia de una acción, con una sola compra de un ETF yo puedo estar muy bien diversificado. Un ETF puede tener 500 acciones, 1000 acciones, 20 acciones, puede estar diversificado en un sector específico, puede tener bonos y acciones. Entonces, al final, lo que nos permite es poder tener un portafolio bastante sofisticado con una sola compra. Si no existieran los ETFs, tendríamos que tener fondos mutuos o tendríamos que comprar, por ejemplo, si quisiéramos un portafolio de 40 acciones, comprar las 40 acciones por separado. Se puede, pero bueno, los ETF llegan a ayudarnos en ese sentido. Y la verdad es que son bastante similares a los fondos mutuos, pero con dos diferencias muy importantes. La primera, que ya se las dije, es que transan en bolsa. La segunda
es que, a diferencia de los fondos mutuos, uno puede gestionarlos como acciones. Es decir, no importa por la corredora de bolsa que yo compre el ETF, mientras que los fondos mutuos, si yo compro un fondo mutuo por un banco y después veo que otro banco tiene un fondo mutuo que me gusta más, tengo que vender la plata en un banco, sacarla, retirarla, hacerme una cuenta en el otro banco, transferir la plata al otro banco y recién poder invertir en el otro fondo mutuo, lo que lo hace bastante complicado y genera barreras de entrada y de salida. Y otra cualidad muy importante es que son mucho, pero mucho más baratos que los fondos mutuos. En algunos casos hablamos hasta de 100 veces más baratos literalmente. Hay un ejemplo acá que pongo que es el B corta OO, el ETF, uno de los ETFs que replica a la bolsa norteamericana, al SP500. Es de Vanguard. Cobra 0,03% de administración anual, ¿ya? O sea, en $100,000 estamos hablando de $30 al año. Mientras que un fondo mutuo de Estados Unidos, en un banco tradicional, al menos en Chile, entiendo que hay más gente de otros países, pero al menos en Chile, un fondo mutuo que invierta en la bolsa norteamericana te puede cobrar un 4% anual. En $100,000 estamos hablando de $4,000. Entonces, un fondo mutuo te puede cobrar $4,000 al año, mientras que un ETF te puede cobrar $30 al año. O sea, la diferencia es de más de 100 veces. Por lo tanto, la verdad es que no hay por dónde perderse. Los ETF son súper importantes para inversionistas retail, son importantes para inversionistas de largo plazo. También se puede hacer trading con ellos, pero en un portafolio de largo plazo tienen que estar porque cumplen una de las características más importantes para nosotros, que somos retail, que es durante nuestra vida inversionistas pagar las menores comisiones posibles. Ejemplos de ETF. El SPYI invierte, o el SPY, invierte en las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Es decir, con una compra estoy comprando toda la bolsa norteamericana. El MSCI invierte en más de 600 empresas del mercado de China. Con una sola compra invertí en la bolsa china completa. B corta GK invierte en más de 1.000 empresas de Europa. Con una sola compra estoy invirtiendo en la bolsa europea completa. GLD. Esta es importante, fíjense que estaba hablando de ETFs de oro. Con el pasar de los años, los ETFs deben tener 30 años, 35 años. Con el pasar del tiempo se fueron creando otros ETFs de otros activos. Se crearon ETFs de materias primas, de renta fija, de derivados, etc. Entonces, hay ETFs, por ejemplo, donde yo puedo invertir en un ETF, por ejemplo, el GLD, y estoy invirtiendo en bóvedas que tienen oro en Londres y que siguen el precio spot del oro. Entonces, por comprar el ETF, voy a tener la misma rentabilidad que tiene el precio del spot del oro. TLT, otro ETF, invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos de 20 años plazo o más, o sea, bonos de largo plazo. BGSH invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos a plazos más cortos, de bonos de 1 a 3 años. En fin, ETFs hay miles. Yo les voy a mostrar ahora un buscador, los vamos a estar analizando, pero lo importante con lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que con una compra ustedes pueden tener una diversificación importante, incluso con un par de compras. Imagínense, yo compro la bolsa de Norteamérica con el SPY, el GLD y compro BGSH. Con 3 compras de 3 ETFs tengo un portafolio que tiene muchas acciones, que tiene oro y que tiene renta fija internacional. ¿Cómo encontrarlos y analizarlos? Yo uso para buscarlos un sitio web que se llama etf.com, que se los voy a mostrar. Está acá a mí, ya se ve o no, se ve, sí, se ve, veo que se ve. Entonces, etf.com, esta es la página inicial, es gratuita. Tienen que suscribirse por si acaso para que el sitio les muestre toda la información, pero es gratuito. Y acá vamos a ir a una herramienta, a una de las herramientas que se llama ETF Screener. Yo se los voy a mostrar brevemente. Miren, acá bajamos un poquito y acá tenemos un filtro que tiene 3.400 ETF. Cuando partimos haciendo estas clases, para que se hagan una idea, nos metíamos a esta página tipo 2019-2020 y habían 2.000 ETF. O sea, estos se van creando, los mismos emisores de los ETF van creando nuevos activos. Ahora salieron los ETF de Bitcoin al contado, por ejemplo. Entonces,
ocupamos este sitio web, que es gratuito, y fíjense que acá nos entrega por forma predeterminada algunos ETF. Acá nos muestran los ETFs del mundo que tienen mayor AUM. AUM es Asset Under Management, es capital administrado por los ETF. Acá están los ETFs que tienen más capital administrado del mundo. El SPY, que es uno que replica la bolsa norteamericana, es uno de los de mayores capital administrado, con 477 billones de dólares administrados, ¿ya? Y bueno, acá hay varios, el QQQ replica el Nasdaq, el BOO también replica la bolsa de Norteamérica, solamente que es de otro emisor, ¿ya? Y bueno, y si yo quisiera buscar, voy a hacer algo bastante simple. Acá nos vamos a clasificación y vemos que hay ETFs para diferentes tipos de activos. Fixed Income son ETFs de renta fija, Equity son ETFs de acciones, Commodities son ETFs de materias primas, acá podemos encontrar todo lo que es oro, Currency son monedas, Asset Allocation son ETFs que pueden tener una combinación entre acciones y renta fija, por ejemplo, y alternativos en general son ETFs que incluyen derivados. Nos vamos a concentrar en estos tres. Vamos a partir con equity. Imagínense ustedes quisieran encontrar un ETF que invierta en acciones de Estados Unidos. Entonces van acá y ponen Norteamérica, Estados Unidos. No, a veces no funciona. Si ponen acá Norteamérica va a funcionar. Acá fíjense que dice, por ejemplo, SPY, segmento, acciones de Estados Unidos de gran capitalización bursátil. Costo anual 0,09% anual. Acá está el BO, que yo les decía que costaba un 0,03% anual en comparación a un fondo mutuo que es más de 100 veces más barato. BTI, por ejemplo, BTI también es un ETF que invierte en el total del mercado de Estados Unidos. Acá incluye empresas de gran capitalización o de baja capitalización. Imagínense ustedes que quisieran ETFs que inviertan en Latinoamérica. Por ejemplo, acá están todos los ETFs que invierten en la bolsa de Latinoamérica. El EWW es la bolsa de México. El SH es la bolsa de Chile. Es como una réplica del IPSA, pero en dólares. Acá hay otro de Brasil y, bueno, Argentina, ¿ya? Pero no solo podemos buscar por región, también podemos... les voy a mostrar uno más, que después yo agarro porque es bastante entretenido. Pero miren, en el mercado emergente, el BWO, voy a poner este solo para que tengamos una idea, después vuelvo. El BWO, si yo voy aquí a Holdings, miren, no, esto está malo, no está cargando bien, pero por lo que se ve tiene distribución en Brasil, en Taiwán, en Irlanda, en Polonia, en Turquía, o sea, en China. Están malas las proporciones, pero bueno, no pasa nada. Acá están las empresas, ¿ya? Las empresas, si yo quisiera ver todas las empresas, acá tengo el listado de todas las empresas, cuánto representan del ETF, todas las empresas que están incluidas en este ETF, y acá está por industria. La mayoría de este ETF, el 24%, es del sector financiero. Voy a volver al screener. Hace poquito esta herramienta cambió su interfaz, y desde que cambió su interfaz tiene algunos errores menores, pero bueno, es gratuita, así que tampoco no nos podemos quejar mucho. Voy a seguir por equity, pero ahora en vez de ir a una zona geográfica, me gustaría, por ejemplo, que veamos algún sector. Entonces, imagínense si yo quisiera un ETF de tecnología o de financiera. Acá tengo, por ejemplo, ETFs que invierten en acciones financieras, probablemente sean bancos. Veamos XLF. No sé por qué no puedo. No importa. Voy a hacerlo así. XLF. Acá estoy mostrándole al sitio del ETF que les estaba mostrando. Acá está una breve descripción de qué se trata, pero yo voy a ir a Holdings. Acá el 100% de este ETF son empresas de Estados Unidos, el 80% son financieras, y si vemos las empresas, claro, acá vemos los bancos, JP Morgan o Berkshire, o vemos Visa, Mastercard, Wells Fargo, Bank of America, o sea, son puras empresas dedicadas al financiamiento o al sector bancario.
Misma idea, podríamos ver el sector salud. Podríamos incluso decir, bueno, yo quiero ETFs que me entreguen alto dividendo. Acá hay ETFs que me entregan alto dividendo. Veamos el primero, a ver si la letra era SCHD. SCHD. Acá está el costo anual, un 0,06%. Busquemos el dividend yield. El dividend yield no lo encuentro. Tiene un 3,5% de pago de dividendo, no es mucho. Pero bueno, acá lo pueden ver también el pago de dividendo. Y bueno, así podrían buscar también otros ETF dependiendo de lo que quieran. Sectores hay muchos, puede ser tecnología, acá hay ETFs del sector tecnológico, también bien de moda los semiconductores, acá hay ETFs como el SMH, es un ETF que invierte solo en el sector de semiconductores. También ya les mostré ahí ETFs de acciones, les quiero mostrar otro tipo de ETFs, por ejemplo, de materias primas. Ahora apretamos acá, fíjense que están los 3.400 ETFs, vamos a apretar commodities y ahora nos quedan solo 96, hay solamente 96 ETFs de commodities. En general, la mayoría o sea, los primeros, los que tienen mayor capital administrado, en general son los de oro. Entonces, GLD, que es el ETF de mayor capital administrado de materias primas, invierte en oro, ya les había dicho. El IAU también invierte en oro, solamente que es de otro emisor. El SLB invierte en plata. Yo compro este ETF y estoy siguiendo el precio de la plata spot. Y así puedo encontrar del petróleo, del gas natural y de lo que sea. Y también, si ustedes quieren y combinan estas cosas, pueden encontrar ETFs de renta fija y 656, y aquí los podemos diferenciar por el tipo de bono, si queremos que sea corporativo, si queremos que sea de gobierno, ¿ya? Por ejemplo, ahí pusimos que sea de gobierno y queremos que sea de muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, TLT, yo les había comentado, es un ETF que invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos con un plazo de vencimiento de más de 20 años. Si yo quisiera de corto plazo para poder diversificar, pongo ultra corto plazo, que serían como ETFs muy similares a depósitos a plazo en dólares, porque son ETFs que los bonos duran 1 a 3 meses en algunos casos. Es como un depósito a plazo en dólares, solo que estoy comprando un ETF que tiene muchos bonos de corto plazo, ¿ya? Y bueno, así con este buscador ustedes pueden encontrar los diferentes ETFs que existen. Voy a volver a la presentación. Y bueno, entonces ahora que yo ya les conté qué son los ETF y les mostré una herramienta para poder encontrarlo, ahora quiero ir nuevamente bueno, ¿a qué vinimos a esta clase? A entender cómo armar un portafolio que cumpla con todas nuestras cualidades. Queremos una parte en el largo plazo, otra parte para trading, queremos diversificar por tipo de activo, queremos que tenga ETF, quizás queremos que tenga empresas de dividendos, quizás queremos que tenga empresas de crecimiento. Bueno, acá yo les traigo. Esto va a ser la parte de largo plazo, todavía no vamos a entrar a la de corto plazo. La parte de largo plazo hoy día yo les traigo 3 propuestas de portafolio para 3 perfiles de riesgo diferentes, diversificando por tipos de activos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los ETF eran una parte importante de un portafolio de largo plazo? Sí, son una parte importante, pero no son la única. Entonces, dependiendo del perfil de riesgo que ustedes tengan, podrían tomar como referencia uno de estos 3 portafolios e intentar conseguir estas ponderaciones. Tranquilos que vamos a ver un ejemplo súper concreto y tangible para que puedan tener una idea de lo que les estoy hablando. ¿Qué es bajo riesgo? En general, bajo riesgo hay varias variables que influyen para el perfil de riesgo. Generalmente la más conocida es la edad. ¿Qué te dicen? Mientras más viejo eres, menos riesgo puedes asumir. Yo creo que eso no es suficiente. Es una variable importante, pero no es suficiente. Hay varias cosas que influyen más. ¿Qué pasa si tengo una persona de 55 años que podríamos decir que está más cercana a jubilar, pero no tiene hijos? Tiene un nivel de ingreso súper alto, mucho más alto que su gasto. No tiene deuda. Y además
vive con su señora y su señora también aportan ingresos. Bueno, él por edad es bajo riesgo, pero su estilo de vida podría ser asumir que si él quiere invertir a 5, 10 o 15 años, él puede tomar más riesgo. Ahora veamos otro ejemplo, veamos un joven de 30 años que por edad podríamos decir que puede tomar alto riesgo, pero ¿qué pasa si tiene, por cosas de la vida, tiene 2 hijos? Su nivel de ingreso y gasto está al filo. Tiene deudas de créditos de consumo, de tarjetas de crédito. Y además su señora o si fuera una mujer, su marido, su pololo, su novio, no trabaja. Bueno, esa persona de 30 años, por mucho que sea joven, es más complicado que pueda tomar alto riesgo. Entonces, dependiendo de en qué perfil se encuentren ustedes, con su edad, su nivel de ingresos versus gastos, su nivel de deuda mala. Cuando digo deuda mala, es deuda que no le genere ingresos futuros. O sea, créditos de consumo, tarjetas de crédito que usaron para pagarse unas vacaciones, que usaron para comprarse un computador, todas esas cosas son deuda mala. La cantidad de hijos que tienen o cargas, ¿ya? Y si en su hogar son las únicas personas que generan ingresos o no, ¿ya? Puede que tengan ahí, compartan con su señora, dependiendo de todas esas variables, ustedes deberían decir, mira, según todo esto estoy en un perfil de bajo riesgo, puedo tomar riesgo moderado o puedo tomar algo alto riesgo, o puedo combinarlas también, ¿ya? Espero que con los ejemplos les haya quedado claro. Entonces, ¿cómo sería un portafolio de bajo riesgo? Un portafolio de bajo riesgo sería que entre el 35 y el 55% de tu capital de largo plazo esté en depósito a plazo, que hoy día están buenos. Por eso acá pongo con énfasis, esto sirve para hoy y estas ponderaciones van a ir cambiando dependiendo del ciclo económico. Hoy día los depósitos a plazo en Chile y probablemente en varios lugares de Latinoamérica estén entregando buenas tasas porque dependen de las tasas de interés de los bancos centrales, con algunas excepciones claramente como Venezuela y como Argentina, pero bueno, son casos que son más complejos y yo por lo menos de mis amigos argentinos, que tengo varios, sé que, sé que esta dificultad que tienen ahí con la economía que tienen lo hace ser busquilla y lo hace tener una inteligencia financiera eh, sobre el promedio. Se lo digo porque tengo amigos argentinos que vienen acá y son secos para gestionar, son muy buenos para gestionar su dinero y la plata que tienen como en inversiones de bajo riesgo. El depósito a plazo es el dinero que yo le entrego al banco y el banco me da intereses por eso. En un portafolio de bajo riesgo deberíamos tener alta cantidad en eso. Hoy día están entregando buenas tasas y hay que aprovecharlas. El 2020 entregaban un 1% anual. Claramente en esos escenarios no son buenos instrumentos de inversión, pero hoy día están buenos. ¿Qué se espera en Chile? Que a mitad de año lleguen entre el 6 y el 7% la tasa de política monetaria y por lo tanto las tasas de los depósitos a plazo deberían estar bastante en línea con eso. Bajo riesgo todavía, el portafolio de ETF, que incluye varios ETF, se les voy a mostrar algunos ejemplos, debería ser entre un 20 y un 30% del portafolio total. Activos inmobiliarios siempre son buenos, en mi opinión, que sea pudiendo pedir un crédito hipotecario, ya pudiendo usar la deuda del banco, pudiendo apalancarnos con el banco. Sé que existen fondos inmobiliarios donde pongo mi dinero y me entregan rentabilidad. Me parecen una alternativa buena, pero la gran ventaja del activo inmobiliario es poder usar el dinero del banco para poder apalancarme y hacer crecer mi patrimonio más rápido. Por lo tanto, si usted puede y quiere, le recomiendo que el activo inmobiliario sea comprar un departamento con deuda bancaria. Y obviamente en bajo riesgo no le vamos a recomendar criptomonedas por su volatilidad. Riesgo moderado, acá un poco lo que vamos haciendo es que le bajamos un poco a los depósitos a plazo y vamos llevando un poquito más de riesgo al portafolio con ETFs de acciones, con más criptomonedas y con un poquito más de activo inmobiliario. Acá los depósitos a plazo bajan entre el 20 y el 40, el portafolio de ETF entre el 35 y el 45, el activo inmobiliario entre el 30 y el 40 y si usted quiere, sabe, se ha formado y ha visto charlas, por ejemplo, la que tuvimos hoy día, sabe que ahí tenemos está comenzando una tendencia alcista, estamos anterior al halving, que es en abril, y si el ciclo se cumple estadísticamente, podríamos estar más o menos en la parte inicial de un ciclo expansivo de las cripto. Generalmente para largo plazo yo recomiendo solo Bitcoin y Ether, no recomiendo las altcoins que son mucho más arriesgadas.
Y ya un portafolio de alto riesgo sería menos en depósito a plazo, entre un 10 y un 20. El portafolio de ETF ahora sería entre el 30 y el 40, activo inmobiliario entre el 20 y el 30, y donde le ponemos más riesgo es que aumentamos nuestra patita en criptomonedas. Cosas importantes, el portafolio de ETF que es esta fila que está acá, incluye dentro la compra de varios ETFs, así que les voy a mostrar algunos ejemplos para que se entienda mejor a lo que me refiero. Y ya se los dije, estas ponderaciones van a ir cambiando según el contexto económico. Si las tasas bajan, si la inflación sube, si el ciclo es expansivo, si el ciclo es recesivo, lo que estaba hablando el José, van a ir cambiando estas ponderaciones. Y la recomendación es rebalancear estos portafolios una vez al año, una vez al semestre. Esto es 100% largo plazo, ¿ya? Y ahora nos vamos me quiero hacer un doble clic aquí en los portafolios de ETF, que serían una parte del portafolio de largo plazo. Y es que un poco de lo que les vine a hablar. Entonces, les voy a dar algunas ideas de cómo armar un portafolio de ETF que sea subconjunto de este portafolio de largo plazo. Una idea de portafolio que se puede lograr con 4 simples compras de 4 ETF es el portafolio, el Permanent Portfolio de Harry Brown, que está pensado para largo plazo. Este inversionista dice que podríamos tener un asset allocation donde tengamos un 25% en cada tipo de activo, o sea, un 25% en el mercado de acciones, un 25% en renta fija de largo plazo, un 25% en renta fija de corto plazo, depósito a plazo y un 25% en oro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir al buscador que les mostré, buscar un ETF que tenga el mercado global norteamericano de acciones, como el SPY, comprar el 25% de la parte de ETF. Luego ir y buscar un ETF que invierta en renta fija, pero de largo plazo, como el TLT, que ya se los mostré. Después ir y buscar un ETF de renta fija de corto plazo, como el B corta GSH, que también les había dicho que existía, y buscar un ETF de oro como el GLD o como el IAU. Y con esos 4 ETF, con 4 compras, ustedes ya van a tener un portafolio bien diversificado en la patita del portafolio de ETF. Pero bueno, veamos cómo le ha ido a este portafolio a lo largo del tiempo. Y acá quizás algunos que son más traders se van a decepcionar un poco, pero es que estos portafolios no son para hacerse millonarios, ¿ya? No son para buscar el trade y doblar la cuenta, triplicar la cuenta. Estos portafolios son con la idea de invertir recurrentemente, estar tranquilo de que me voy a dormir y si viene un shock financiero, mis inversiones van a caer, pero van a caer mucho menos que el mercado y que van a caer menos que si yo pongo todo en un trade y el trade se va al lado contrario del que yo había propuesto. Acá está el rendimiento histórico de un portafolio con esta diversificación, solo la patita de ETF, el Permanent Portfolio. Acá ustedes pueden ver la línea de color, es el rendimiento anual que ha tenido desde 1970 hasta el 2023, que fue el año anterior. ¿Qué es lo que tienen que pensar? Fíjense que acá hay pocas veces este portafolio supera el 10%. Yo te diría que tiene un promedio de entre un 6 y un 9% de rendimiento, pero la gracia, y por eso les decía que esto nos permite dormir tranquilos, sobre todo si es que nuestras profesiones o nuestras pasiones no están alineadas con estar viendo los mercados invirtiendo todos los días. Si yo soy abogado, ingeniero, si soy agricultor, si soy profesor, y la verdad es que trabajo todo el día y me gusta lo que hago, y no tengo tiempo para dedicarme a las inversiones, pero yo sé que las inversiones son importantes porque solo por no invertir ya estoy perdiendo la inflación en rentabilidad, estoy perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, invertir en un portafolio como esto me va a proteger, me va a generar rentabilidad y en un año malo, fíjense acá, esto es lo bueno que tiene este portafolio, que te protege muy bien. Son muy pocos los años, desde 1970, que esto cae del eje cero. Y generalmente cuando cae del eje cero, los rendimientos son no tan malos. O sea, perdí un menos 3%, un menos 2, un menos 4. Muy poquitos años, fíjense que solamente hay 2 años que perdimos mucho con un portafolio como este, que fue por acá por el 81, creo que este es la crisis del 83, si no recuerdo, del 81. Y esto es lo que vimos el año pasado, que pasó algo bastante curioso, que es que
no se da muy seguido que tanto las acciones como la renta fija caigan el mismo año y pasó, por eso este portafolio cayó un 20% el año pasado y el 2023 se recuperó obteniendo una rentabilidad del 8%. En particular es porque a las acciones le fue muy bien y a la renta fija no le fue tan bien, ¿ya? Entonces, la gracia de un portafolio así, nuevamente, estamos pensando en nuestro perfil, estamos diciendo, bueno, ¿cómo tengo que invertir yo? Yo ya les dije, generalmente no importa si son muy traders, si son muy ansiosos, yo les recomiendo tener una parte importante de su portafolio a largo plazo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón llegan a perder todo su dinero en el trading, van a estar tranquilos de que el otro portafolio está creciendo. ¿Por qué otra razón? Porque si ustedes, por ejemplo, ven que hay una oportunidad en el mercado, en su portafolio de largo plazo van a tener liquidez, los depósitos a plazo, los ETFs de renta fija de corto plazo, van a poder vender y van a poder aprovechar también esa oportunidad. O sea, les genera liquidez, les genera que crezca un portafolio sin tanta gestión como el trading y eso les aseguro que les va a dar tranquilidad, que al final es lo que buscamos cuando invertimos. Muchos buscan hacerse millonarios, pero ¿qué buscan con hacerse millonarios? Estar tranquilo, tener seguridad, tener tranquilidad, poder tener más tiempo para sus seres queridos y para hacer lo que les gusta. ¿Ya? Otra idea de portafolio. Este no le tengo el track record, pero es como una versión de Inversapiens. Es una versión de Inversapiens de un portafolio que se llama portafolio All Weather o All Seasons, que es como para todas las temporadas. Y la idea del portafolio es que te protege. Te protege, va rentando, no tan rápido, pero en escenarios, en años muy malos, la verdad es que cae mucho menos que, por ejemplo, un mercado de acciones que puede caer un 40%. Entonces, para que se entienda la idea, yo les había dicho, ¿cómo era un portafolio de largo plazo? Acá estoy usando el de moderado riesgo, que tiene depósitos a plazos, que tiene criptomonedas, que tiene activos inmobiliarios y que tiene una patita de ETF, un portafolio que es subconjunto del portafolio completo que es de ETF, que en este caso representa como un 40%. Bueno, ese 40% podría ser invertido de esta manera, con estos ETF. Acá tenemos el SHB, renta fija de corto plazo, muy corto plazo. TLT, renta fija de largo plazo. FTEC, acá están todas las acciones norteamericanas que son tecnológicas. Tesla, Amazon, Microsoft, Google, Nvidia, etc. XLE es un ETF que invierte en acciones que están ligadas con la energía, ya con el petróleo. Se mueve muy en línea con el petróleo. GLD o GLDM, materias primas como el oro. En realidad este es de oro. BT, acciones de todo el mundo. XLP son acciones de consumo básico, como Coca-Cola o PepsiCo. XLB es healthcare, o sea, salud. Y el SPY son acciones de el SP500 completo, o sea, ahí tenemos de toda la industria. Es un portafolio que, en nuestra opinión, para esta patita de ETF va a tener la rentabilidad por la renta variable y te va a proteger con la renta fija y con el oro. Va a tener una buena gestión de riesgo, ¿ya? Ya, y entonces ya pasamos con esto. Vamos a recapitular. Hicimos entonces la pregunta de cómo tengo que invertir a largo o a corto plazo. Yo les dije, bueno, yo creo que podemos combinar las cosas dependiendo de nuestra personalidad. Entonces, sin importar quiénes somos, yo les recomiendo tengan un portafolio de largo plazo y de corto plazo. Ahí ustedes tienen que ver las ponderaciones, porque si su perfil es más trader, tengan una pata más importante en el trading que las que yo les recomendé. Eso lo van a tener que ver ustedes a medida que vayan experimentando. Para poder tener ese portafolio de largo plazo, es importante combinar los diferentes tipos de activos: depósito a plazo, activo inmobiliario, criptomoneda y ETF, ¿ya? Que es como un ejemplo como el que está acá. Y dentro del portafolio de ETF, yo ya les expliqué lo que eran los ETF y cómo podemos, con algunas compras, 5, 6, 8 ETF, podemos conseguir un portafolio diversificado y acumularlo y hacerlo crecer para el largo plazo, cosa que nos genere tranquilidad, seguridad y satisfacción y obviamente que tiempo también, ¿ya? Y ahora vamos con la última parte, que es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a un ejemplo real con dinero, combinando el largo plazo, el corto plazo y la diversificación por tipo de activo y por ETF? Puse acá un capital en el ejemplo de $100,000. No, yo no digo que ustedes lo tengan, simplemente lo puse porque se me hace mucho más fácil hacer el ejemplo. Y yo les dije, bueno, de los $100,000, hacen el ejemplo, usted lo hace con 10,000, 5,000, 1,000,
40.000, el patrimonio que usted tenga para invertir. Yo le dije, le recomiendo, como usted probablemente sea un perfil más trader, para largo plazo deje un 70%, es decir, de los $100.000, $70.000 van a ser para largo plazo. Y para corto plazo, trading, 30%, $30.000. Ahí están los $100.000 de su patrimonio. Ahora vamos a entrar con el ejemplo de cómo sería los 70.000 de largo plazo. Vamos a ocupar el ejemplo del portafolio de medio riesgo. Entonces yo les dije, miren, en medio riesgo con depósito a plazo puede ser como un 30%. El portafolio de ETF sería también 30%. Los activos inmobiliarios, 30% y criptomonedas, 10%. En ese caso tendríamos de los $70.000, $21.000 en depósito a plazo, $21.000 en el portafolio de ETF distribuido de esta manera, por ejemplo. O sea, de los $21.000, el 15% en este ETF, el 32% de los $21.000 en este ETF y así. $21.000 en activo inmobiliario y $7.000 en criptomonedas. ¿Ya? Y por otro lado, el portafolio de trading, que serían los $30.000, ahí yo les recomiendo, al menos lo que hago yo, es que lo tengo en XTB, la plataforma de la que yo soy cliente hace 7 años, y créanme, no me pagan por decir esto. Yo conocí a XTB cuando estaba partiendo en las inversiones, la recomiendo mucho, una empresa bastante seria, con gente bastante profesional. Así que yo ocupo XTB para hacer trading y opero derivados de oro, de índices, de Forex, opero el dólar peso, incluso también hago trading de Bitcoin a veces, ¿ya? Cosas importantes de este portafolio a tener en cuenta. Estos $21.000 de activos inmobiliarios que yo marco en naranjo, si ustedes tienen algún departamento por ahí o algún activo inmobiliario, no son contando el valor total de la propiedad, ¿ya? Por eso puse acá estos signos de alerta. Se considera el patrimonio, que el patrimonio es el valor comercial menos la deuda insoluta que le debo al banco. Hagamos un ejemplo. Si el valor comercial de la propiedad es de $100.000, pero yo le debo al banco $79.000, en realidad mi patrimonio son $21.000. Esos $21.000 son los que van en su patrimonio inmobiliario, no el valor de las propiedades comerciales, porque usted no es dueño del valor de la propiedad, usted es dueño de lo que tiene del departamento después de restarle la deuda que le debe al banco. ¿Ya? Hablemos de rentabilidades para que usted se haga una idea. Los depósitos a plazo hoy día están rentando en Chile entre un 5 y un 8% anual. Las tasas van a seguir bajando, así que se espera que bajen un poco. En Estados Unidos están rentando cerca del 5% anual en dólares, así que están bastante buenos también en Estados Unidos. ¿Y cuál es el riesgo? Porque acá no podemos hablar de rentabilidad sin riesgo. El riesgo de un depósito a plazo es que quiebre el banco. Que en general en países desarrollados, al menos por ejemplo, o en economías que tienen un sistema financiero bueno, sólido, es difícil. Acá en Chile es difícil, ¿ya? Y en Estados Unidos los bancos más grandes también es difícil, a pesar de que quebró el Silicon Valley Bank y otros bancos también tuvieron problemas. Entonces el riesgo acá no va a ser la rentabilidad. La rentabilidad va a ser conocida desde el minuto 1. El riesgo es que quiebre el banco, que la probabilidad es baja. El portafolio de ETF, como se los mostré, podría tener un rendimiento entre un 7 y un 10% anual en dólares, con un riesgo. Cuando yo hablo de riesgo me refiero a un escenario muy negativo, un escenario muy poco probable, un shock financiero, una crisis financiera, un coronavirus, una cosa así. Este portafolio de ETFs que yo les mostré puede tener una caída de un 15, un 18, un 20%, para después obviamente tratar de recuperarse. Esa es la ventaja de la diversificación. El activo inmobiliario en Chile hoy día está rentando entre un 5 y 8%, incluyendo los arriendos más la plusvalía, que es cómo se va valorizando el activo. Y el riesgo acá, en un año difícil, que el acceso a crédito esté complejo, los activos pueden caer de precio un 8%. Es bastante eficiente la industria inmobiliaria y por eso yo también la recomiendo harto. Al menos en Chile se ha portado bastante bien. Y las criptos, si invertimos en un portafolio con Bitcoin y Ether, incluyendo los años malos, podríamos tener una rentabilidad de un 20% anual, que es bastante buena, pero acá el riesgo es brutal.
los años que las criptos caen, el Bitcoin ha caído 4 veces, cerca de 80%, 90, 75%. No fue la excepción cuando llegó a 68.000, que cayó a 16.000. Y bueno, las altcoins son mucho peores. O sea, las altcoins no hay un riesgo de un 80, hay un riesgo de un 95, incluso de que desaparezca la moneda. Y el trading, la rentabilidad depende 100% del trader, depende de su sistema, depende de su consistencia, depende de su disciplina, depende de su gestión emocional, y el riesgo acá es 100%. O sea, sobre todo los novatos pueden perder todo su dinero. Entonces, con este ejemplo numérico, les quiero mostrar, sin importar si ustedes hoy día son traders o son inversores de largo plazo, yo les recomiendo que vayan conociéndose y vayan creando un híbrido entre un portafolio de largo plazo y de corto plazo, ¿ya? Porque el de largo plazo les va a dar seguridad, y el de corto plazo, que es el de trading, que me imagino que ustedes son traders, porque por eso están acá, yo también soy trader, les va a permitir esa sensación de que están en el mercado, de esa sensación de un poco de adrenalina, ¿ya? Satisfacer esa emoción media ludópata que tenemos, también tienen que tenerla. Por eso este híbrido entre corto plazo trading y largo plazo, en las proporciones que a ustedes le hagan sentido, son importantes. Y ya para terminar, como conclusiones, ya lo dijimos, no busques hacerte millonario en un par de trades. La mayor parte de las veces eso sale mal y pierdes todo tu dinero, o gran parte. Intenta hacer crecer tu patrimonio en el largo plazo y en el corto plazo, dependiendo de tu estilo de vida, personalidad y gustos. Los tienes que ir descubriendo a medida que vas invirtiendo y experimentando. Trata de formarte para que en esa experimentación no pierdas todo tu dinero. La diversificación y el portafolio de largo plazo te van a ayudar a tener tranquilidad, seguridad, sensación de que estás avanzando. Si todos los meses le pongo $100, $200, $50 a mi portafolio de largo plazo, voy a decir, wow, estoy un pasito más allá, estoy un pasito más tranquilo, un pasito más en conseguir más tiempo, más tranquilidad y más bienestar. La diversificación también te permitirá contar con liquidez en caso de que aparezcan oportunidades. Imagínate, tenías un 20% en depósito a plazo y viste que las criptos cayeron un 70%, quizás es momento de sacar esa plata de los depósitos a plazo e invertirla en criptomonedas. Eso se va a dar sí, solo sí tienes diversificación, porque si no, en general lo que pasa es que ya estamos, cuando se presentan esas oportunidades, ya tenemos todo el dinero invertido. El trading y la inversión a corto plazo te permiten aprender muchísimo y disfrutar de los mercados. Eso está comprobado. Pero ten en cuenta que requiere mucho esfuerzo, tiempo y que tiene alto riesgo. Yo te diría que el trading es como otra carrera. La inversión de largo plazo requiere menos tiempo y la puede hacer cualquier persona que tenga otra profesión o otro estilo de vida que no esté alineado a los mercados. Y como última idea, disfruta, aprende todos los días y ve cuál estrategia se adapta a tu personalidad y estilo de vida. Haz que las inversiones se adapten a tu estilo, no estés tú buscando una estrategia. Es mejor conocerte y aceptar cómo eres. Y para terminar, un regalo a la izquierda de Inversapiens más a largo plazo. Si ustedes escanean el código, van a tener un curso de ETF, un curso gratuito de ETFs, más pensado en el largo plazo. Y a la derecha, para los más traders, una invitación a un reporte gratuito que estamos mandando los domingos, correos que estamos mandando con ideas de trading. Así que si escanean ambos códigos, para los que quieran el largo plazo en Inversapiens o el trading en la derecha, o si me van a hacer caso y van a empezar a construir estos dos portafolios, agréguense a las dos listas y bueno, vean el contenido que tenemos. Espero que les pueda ayudar. Así que sería eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas ahí, me avisa. Excelente presentación, Carlos. Un aplauso para Carlos de Inversapien, que siempre nos trae magnífica información. Obviamente vamos a ir respondiendo ya cerrando este XTB Opportunities, que la verdad es que estuvo espectacular, grandes ponentes. Y vamos con la primera pregunta, que vendría siendo Guillermo. Nos cuenta, ¿cuáles ETF consideran que tendrán mejor desempeño durante el 2024? ¿Perdón? ¿Me voy a repetir la pregunta?
Mira, Guillermo pregunta, ¿cuáles ETF consideran que tendrán mejor desempeño durante el 2024? Eh, te voy a... Puedo presentar algo, esto es medio extra, pero es que es más fácil con poder mostrarlo, así que quizás me demore un poquito, pero creo que va a salir mejor. Esto no es parte de la presentación, pero se ve, ahora deberían estar viendo mi Trading View. Sí, se ve la pantalla. Obviamente no tenemos una bolita de cristal, eso es lo primero. Si pudiéramos tenerla, invertiríamos todo en el activo que más va a subir y seríamos millonarios, ¿ya? ¿Qué tiene buenas perspectivas? Primero, el Bitcoin está con una tendencia alcista, a pesar de este retroceso, porque llegó a la parte alta del canal. La verdad es que la perspectiva es buena y si uno ve, me voy a estar combinando algunas cosas, perdonen el desorden, pero esto puede servir. Y pongo al Bitcoin porque ahora hay un ETF de Bitcoin, así que es parte de los ETF. Fíjense acá tenemos los ciclos de Bitcoin, ¿se ve bien? ¿Se ve Sí, bien? se ve bien, Carlos. Los ciclos de Bitcoin, fíjense acá como ya 4 veces los ciclos de Bitcoin han caído, no sé, de 32 a 2 en el 2011, 1150 a 160 el 2013, el 2017 de 20.000 a 3.000, el 2021 de 69.000 a 15.000, y pareciera ser que estamos empezando de nuevo un ciclo alcista. Es bastante cíclico el Bitcoin, o sea, si se repite la estadística, que esperemos que sí, la verdad es que deberían venir buenos meses para el Bitcoin. Incluso acá, lo que se ve acá es, después del halving, los meses siguientes, cómo le va el rendimiento del Bitcoin. Hoy día nosotros estamos por acá, por el mes 43, 44. Estamos en enero, febrero y el halving es en abril. Y fíjense cómo a lo largo de la historia del Bitcoin, que no es mucha, en general son los primeros meses posterior al halving cuando mejor rendimiento tiene la criptomoneda. Así que puede ser una buena alternativa. Genial, genial, Carlos. Vamos a continuar con unas par de preguntas más y bueno, obviamente vamos a dar por cerrado este XT Opportunity 2024 que la verdad estuvo genial. Aquí Alicia nos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede mantener esto? Me imagino que estaba con respecto a lo que son inversiones. Va a depender de ti, pero un portafolio de largo plazo, en mi opinión, humilde opinión, no debería estar menos de 5 años, ojalá más de 10, ojalá 15. Yo tengo algunos alumnos que tienen 55 años y están invirtiendo a los 65, 70. Y siempre me dicen, bueno, es que pucha, no pude partir antes, pero tengo que aceptarlo y hacer lo mejor que puedo desde ahora. Y hay otros alumnos que tienen 20 años y que están partiendo ahora, invierten a 30 años y saben que eso es una ventaja considerable. Entonces, también va a depender de ti, de cuál sea el objetivo de esa inversión. Capaz que, por ejemplo, sea un objetivo de pagar la universidad de los hijos y tu hijo entra a la universidad en 3 años. Bueno, va a ser más difícil que puedas invertir a 15 años. Entonces, en general, mientras más plazo, más probabilidades de ganar, pero va a depender mucho de tu estilo de vida. Y el trading es corto plazo. El trading pueden ser operaciones en el mismo día o un par de días o semanas. Genial, excelente respuesta, Carlos. Más que nada, un gran aplauso para Carlos, que tuvo una excelente presentación. Estamos dando ya por finalizado lo que vendría siendo este XT Opportunities. Espero que lo hayan disfrutado a cada uno de sus ponentes, que la verdad que estuvieron todos demasiado bien. Estuvo sensacional las perspectivas y al parecer tenemos un 2024 bastante alcista, bastante bueno. Así que terminando y cerrando este XTB Opportunity, esta gran jornada, esta maratón de inversiones. Espero que les vaya muy bien. Gracias por su participación. Y bueno, en XTB siempre vamos a estar aquí para ayudarlos. Espero que tengan un muy buen año de inversiones, una muy buena semana y nos estamos viendo en el próximo evento. Chao.